Recibo al diputado y miembro de la dirección central del Partido Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, quien ha hablado permanentemente de esto, de los accidentes de tránsito y además de cómo desde el Intran se vulneran algunos artículos de la Constitución de la República por el tema del otorgamiento de las licencias de operación de corredor a funcionarios electos del partido de gobierno. Buenas noches, ¿cómo estás, Tobías? Buenas noches, Yulisa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a este Siempre es un espacio. gusto tenerte aquí. Afortunado de estar aquí, saludando también los televidentes. Siempre es un gusto. El hombre que creó el Intran. Así tú vas a ser recordado. Tobías Crespo, el hombre que creó el Intran. La ley 6317 ¿El Intran? creó el Intran, la DGC y otros. Ajá. Semántica. Semántica. Palabras más, palabras menos. ¿Qué tú opinas de los datos que dan las autoridades del sistema hospitalario, de todo lo que está sucediendo con los accidentes de tránsito? En vez de bajar, suben. Sí, nosotros estuvimos recientemente, hace como 2 o 3 semanas, incluso dimos una rueda de prensa, aunque nos enfocamos más en el tema del dengue y de los niños que murieron en los hospitales y que no tuvieron un protocolo adecuado para su enterramiento. Se estableció la cantidad de víctimas mortales y accidentes de tránsito que se producen en República Dominicana, donde hay un subregistro. Aquí hay una Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública que registra las muertes por accidentes de tránsito. Generalmente las autoridades registran solamente las que mueren in situ, es decir, en el hecho, en el lugar del accidente. Pero si la persona muere en el trayecto hacia el hospital, hacia la clínica o hacia un centro de atención, o como establece la Organización Mundial de la Salud, durante los 30 días después que llega al sistema sanitario, al sistema de salud, se computa eso en un porcentaje de un 30% como un subregistro. Hay que cruzar informaciones entre la DGCET, el sistema de salud, la Dirección Nacional de Epidemiología, los cementerios también y las funerarias, ¿verdad? Porque al final todas estas personas son enterradas lamentablemente por algo que puede ser prevenible, que es las colisiones sobre accidentes de tránsito, y nosotros estamos encabezando durante mucho tiempo, y lamentable que a 6 años de ser aprobada y promulgada la ley 637, y esa ley establece una ruta crítica, un plan nacional estratégico de seguridad vial que lleve a reducir por lo menos a la mitad las víctimas mortales, si estamos hablando al 2030, porque nosotros las estadísticas cuando se promulgó la ley establecían 34.2 fallecidos por accidentes de tránsito. El promedio de América Latina son 16, es decir que nosotros estamos duplicando. El Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial que establece esa ley con políticas públicas muy bien definidas, sobre todo en el factor humano, en el factor vía y en el factor vehículo, debe llevar a lograr ese objetivo, pero no creo que lo vayamos a lograr, porque el plan no se ha implementado, no hay voluntad política. ¿Cuál es la parte del plan que no se ha implementado? Bueno, en el plan, nada, porque en el plan establece, primero nosotros hemos estado haciendo levantamiento de información durante mucho tiempo. Yo que fui director general de tránsito durante 6 años, nosotros hacíamos un reporte ejecutivo de los niveles de siniestralidad, de accidentes y todo lo demás. Y esto debe servir de políticas públicas para que las instituciones, sobre todo desde el Intran, desde la DGCET, también desde las escuelas, porque la ley lleva a insertar la educación vial desde la parte inicial, preescolar, básica y media, para nosotros en una generación o una generación y media tener nuevos peatones, nuevos conductores y nuevos pasajeros, pero eso hay que esperar un tiempo, ¿la? Uno debe esperar a sus hijos y a sus nietos, pero mientras eso llega, las autoridades tienen un gran rol en la fiscalización, en el monitoreo, en la vigilancia de las vías y sobre todo en el régimen sancionador. Entonces el plan establece identificar los factores de riesgo, y una vez identificados esos factores de riesgo, que el 90% siempre, y no es aquí en República Dominicana, sino en todos los países, las estadísticas lo llevan al factor humano. Nosotros, de una forma u otra, ya sea como peatones, como pasajeros, como conductores, somos responsables de los accidentes, de las colisiones. El otro 8%, Yulisa, está en el factor vehículo y el factor vía. Y hay un 2%
que se le deja a la casualidad, un caso fortuito, fuerza mayor, una situación así. Realmente. Un huracán, un maremoto, un terremoto, algo que no pueda ser previsto, o como dijo aquel que estaba ebrio y lo llevaron al tribunal ante el magistrado y dijo, fue magistrado, yo vi esa vaca volando, veía ese poste de luz que venía hacia mí, pero era que estaba bajo los efectos del alcohol. Esas son causales que pueden entrar en el 2%, pero en el 98% de las causales está el factor humano, porque aún el 90% esté en nosotros, el 8% que se distribuyen en las condiciones del vehículo y las condiciones de la vía y el entorno de la vía pueden ser identificables por el conductor, por el factor humano, y una vez identificado el riesgo, actuar en consecuencia. Las gomas están en mal estado, los frenos, el vehículo me está indicando en la pantalla, en el ruido, porque los vehículos son como el cuerpo, que cuando tiene una situación da señales y te van haciendo warning o notificaciones, alarmas, como dicen, y hay que tomar en cuenta eso. Y entonces una vez tú detectas las condiciones, por ejemplo, de la vía, que el asfalto no está bueno, que hay arena, que hay una curva fuerte, está lloviendo, hay poca iluminación, está oscuro, entonces esas condiciones el conductor, el factor humano, puede identificarla y prever. Antes habían menos señales, menos educación vial. Bueno, había menos vehículos también. Es la clave. Es un punto. Ya, menos vías. Menos vías, o estaban en malas condiciones. Menos personas. Sí. Sin embargo, no habían vehículos de alta tecnología, de alta gama, como se le dice actualmente, quizás con una inteligencia artificial avanzada. Ya los carros te avisan cuando tú estás a 3 metros de un accidente. Hay vehículos autónomos que se conducen solos. Aquí no tenemos, pero hay. Hay vehículos, allá aquí hay vehículos con inteligencia artificial que cuando un vehículo se te va acercando, frena, para evitar lo que le llaman el choque de frente. Sí, el asistente de colisión. Ajá. Pero, aunque tenemos más tecnología, más vehículos privados, porque antes los accidentes eran por la coincidencia de los vehículos públicos, ellos coincidían en la esquina. Si seguimos teniendo más accidentes, pareciera mentira, debemos tener más acceso a la educación vial, tenemos nueva ley que contempla muchos aspectos que antes no se contemplaban en la vieja ley de tránsito, pero hay más accidentes. ¿Qué pasa? Al final creo que tú resumiste la respuesta. La tecnología es un medio, pero no es el objetivo, no es la meta. La meta es que no haya una colisión, que no haya una muerte, que no haya una víctima, que no haya un herido. Y como medio la tecnología te puede identificar, pero todo reside en la persona. Nosotros somos, Yulisa, parte del problema y entonces deberíamos ser parte de la solución. Muchas veces le echamos la culpa posiblemente al guagüero, al vehículo de transporte de carga que va a alta velocidad, que no va a la derecha, que está a la izquierda o que está en el centro, a los famosos motoconchistas, los delivery, los mensajeros, los vehículos de 2 ruedas, que contribuyen un 60, un 67% con los accidentes. Pero tenemos armas para combatir el tema de la educación vial, porque el accidente es solamente una consecuencia. Lo que pasa es que muchas veces le exigimos la educación al otro, no a nosotros. Yo he visto... Debería venir desde la escuela la educación vial. Correcto. Puede ser que los niños a partir de media, niños a partir de 12 años empiecen a tener educación. Claro que sí, mira. Como parte obligatoria del currículum educativo, ¿no? Debe ser así, así lo establece la ley, pero todavía ni el Intran, ni la Escuela Vial, ¿Por qué la ley ni el no se Ministerio. cumple en el caso Porque del no Intran? les interesa, en este gobierno no le interesa el tema. Porque no es que el presidente diga que le interesa el transporte, la movilidad, el tránsito, la seguridad vial, es que verdaderamente aplique recursos y haya interés. La movilidad urbana, interurbana, de personas de carga, el transporte, el tránsito, la seguridad vial, es algo muy serio para tú dejárselo a cualquiera. Es un tema de seguridad nacional. Para tú dejárselo a cualquiera y a gentes incompetentes. Entonces yo creo que desde el primer mandatario de la nación, de su boca y de sus recursos, debe estar la operatividad de esa ley. Esa ley es una ley modelo. Ahorita creo que tú decías antes de entrar al programa, ¿verdad? Porque a veces se hacen mejores programas fuera de estar en el aire. Sí. La ley es modelo en América Latina. Ahí está una ruta crítica para los próximos 20 o 30 años.
Lo que pasa es que la voluntad política que se dio para aprobarla y promulgarla, la aplicación de recursos presupuestarios, la capacitación de todo el mundo, es decir, transportistas, empleados de los ayuntamientos, como tú bien decías, la educación vial en las escuelas. Cuando yo vea, Yulisa, que el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, junto con el Intran, verdaderamente empiecen a aplicar la educación vial, yo estaría un poco más tranquilo, porque estos problemas son muy complejos. A veces me preguntan, como yo fui director de tránsito y he estado manejando el tema desde el 2004 para acá, estamos hablando de 16 años, 14 años, 16 años. 16. ¿Cómo yo resolvería todos estos problemas? Y nosotros aportamos en tránsito, nosotros dejamos ahí 27 proyectos de modernización y transformación, fuimos nominados al Premio a la Calidad y le dejamos una normativa al país. Yo respondo de manera simple, Yulisa, ¿tú sabes cómo yo respondo? A Dios rogando. Ay, con el vaso dando. Claro, aquí hay que educar, hay que concientizar, hay que llevar con cucharita. Yo creo que hay que llevar en el proceso educativo desde abajo a crear una nueva cultura ciudadana, pero si te me sales de la raya, entonces te aplico el régimen sancionador. Esa es la clave. Bueno, en algunos otros países funciona. Y el dominicano cuando se sale del redil aquí local, le funciona también. O sea, no lo aplicamos aquí, pero el mismo dominicano coge un vuelo y cambia. Sí, enseguida. Porque aquí el régimen sancionador no se aplica. Debe aplicarse el régimen sancionador. ¿Por qué no se aplicaba? El régimen de consecuencias. Ahora entiendo que ustedes como oposición tienen que hacer una especie de presión para muchos temas, incluido el tema del tránsito. Pero anteriormente tampoco se aplicaba la ley del Intran, que es una ley muy completa y que abarca muchos temas que son neurálgicos para evitar los accidentes, para tener un mejor desenvolvimiento vial, incluso hasta para la educación de tránsito en la ciudadanía, incluso aplicar la ley en las escuelas con el tema del conocimiento y de la educación. ¿Por qué tampoco se aplicaba antes? Mira, ¿qué faltaba? No, aquí este problema no podemos abordarlo desde el punto de vista político o de que fue el otro gobierno, que ese es este gobierno, no, que es el que viene. No, me refiero a que ninguno. Es el que viene. Aquí lo importante es que todos sepamos que somos parte del problema. Y ahorita no me dejaste terminar cuando te decía que a veces le echamos la culpa al motoconchista, al delivery, al guagüero, al de transporte de carga, pero aquí hay gente con doctorados y maestrías que se ponen esto y llegan a un cargo y creen que la ley no es para ellos y se parquean donde sea, se llevan la luz roja, ni a ellos hay que darle puede multar, fiscales. Tú no sabes quién yo soy. Entonces, por eso te digo que generalmente, aunque la autoridad tiene la mayor cuota de responsabilidad, cada uno de nosotros también debemos aportar. No importa si es el gobierno pasado, si es este gobierno, si es el próximo. Yo creo que tú me has visto con la misma actitud, no con importando de donde sea, porque al final, si no actúo con responsabilidad, los videos están ahí, las redes te recuerdan lo que tú dijiste. Es cierto. El tema de los corredores del transporte público, Tobías, parte integral también de lo que establece la ley del Intran, lo referente al transporte público. Y tú has hablado recientemente del tema de los corredores, has hablado que se ha vinculado la política partidaria a la repartida o a la distribución de los famosos corredores. Cuéntanos de qué se trata, lo que está pasando según ustedes con el tema de los corredores. ¿Esto tiene algún tipo de mecanismo establecido? ¿Hay algún tipo de acuerdo o licitación? ¿Cuál es la forma correcta, según lo que dice la ley, de organizar las asignaciones de los corredores? Parece ser que tú te leíste bien la ley. Claro, yo me la leí. Estudiando cualquiera pasa, como dicen por ahí. Mira, lo primero es que la ley apuesta a la colectivización. Los corredores son parte de la oferta de la transformación del transporte. Pero en este gobierno ha habido una contrarreforma y te voy a explicar el porqué. ¿Una contrarreforma? Sí. La ley establece que se debe llevar a vehículos de mayor capacidad, que se deben seguir instalando metros, construyendo líneas de metro, de trenes, de tranvías. Es decir, eso dice la ley. Establece la ley y da un mandato con artículos precisos. O sea, entonces, colectivizar el transporte para que no sea una necesidad de la gente tener que buscar los vehículos privados y sacar una gran cantidad de vehículos particulares. Y los que de mala condición, ¿verdad? Exacto, y establece que la transformación debe llevar a vehículos en buen estado.
choferes certificados, frecuencia, itinerario, una tarifa justa y que se respete los derechos de los usuarios, porque al final el ciudadano de a pie que no tiene cómo transportarse es el que usa la onza, el que usa el metro, el que usa el teleférico y los demás que pueden, muchos de ellos incluso en ferias sin poder, se meten en préstamo y adquieren vehículos. Pero si el transporte público funcionara, no hubiera esa necesidad. Entonces, la ley establece que los sindicatos que anteriormente tenían contratos con la OTTTT, gracias a Dios desaparecida ya por la ley, la DGTT o la ME, que en el Gran Santo Domingo otorgaba licencia de operación a los transportistas, debían convertirse en empresas. Eso establece la ley en un plazo que le otorgó de 18 meses, un año y medio. Se hizo. La mayoría lo hicieron, sí, un 80, 90% ellos cumplieron con eso. Ahora, ¿qué es lo que no establece la ley y que este gobierno ha desvirtuado y ha realmente echado hacia atrás la aplicación de la ley? La ley no obliga a un fideicomiso. Este gobierno ha estado obligando, cuando digo obligando, y eso que tuviste en el día de ayer no fue que más una protesta. Nosotros, Omar Fernández y quien te habla, estuvimos en esa ruta y escuchamos a los propietarios, 267 propietarios. Y las cosas que esas personas dijeron ahí, aquí no se pueden publicar. ¿Por qué? ¿Qué dice? Bueno, porque ahí hubo temas que tienen componentes penales, ¿verdad? Pero uno en el hemiciclo puede... Bueno, ¿ustedes estuvieron en el sector o ellos estuvieron en el hemiciclo? No, nosotros lo escuchamos allá y después fueron al bloque. Y cuando lo escuchamos, pues entendimos que era prudente que esto se diera a la luz pública. ¿Por qué? Porque muchos fueron obligados a firmar papeles en blanco. Sí, papeles en blanco, y no solamente eso, que muchos firmaron sin saber lo que estaban firmando. Pero eso es privado, ¿verdad? Eso es un componente entre el consorcio privado. Que firmaron sin saber lo que firmaban. Sí. ¿Eso es los que van a ser choferes? No, ahí hay choferes, ahí hay propietarios, ahí hay dueños de guagua y hay dueños de turnos, porque ahí se da una mezcla entre teacher, chofer, propietario, gente que tiene turno, gente que tiene guagua, una combinación. Pero en definitiva, la ley le ordena que sean empresas. Ellos se convirtieron en SRL, que le llaman Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bueno, pero ese no es el problema. El problema aquí es que en ese corredor están obligando, primero, a que sea un fideicomiso. Segundo, se le otorga una licencia de operación donde ellos habían puesto oposición, 5 oposiciones, al Intran, al Ministerio de la Presidencia, a la Procuraduría General de la República, a todos los entes. Y sobre esa base, entonces, aún así, las autoridades del Intran, que no lo hicieron las pasadas, con oposición, porque cuando hay un conflicto, ¿qué debe hacer la autoridad? Esperar que la justicia funcione, el debido proceso. Y cuando ya esté una sentencia de lo irrevocablemente juzgado, puede determinar quién tiene la razón. Pero por encima de eso, de la Constitución, no solamente que otorgan la licencia, es que se la dan a un funcionario electo de esa demarcación. A un funcionario electo. Sí, a un regidor. Y sobre esa base... pero ya hay transportistas en el Congreso, ¿no? Hay transportistas en el Congreso y en todos los lados, porque eso es una actividad económica y no hay problema. Entonces, ¿qué dice la Constitución? Que si yo soy autoridad electa, diputado, regidor, senador y ministro también, delegado, ¿verdad?, por función del presidente, la Constitución dice que yo no puedo hacer negocios con el gobierno. ¿No puedo tener un corredor? No debería tener un corredor. ¿Por qué? ¿Qué pasa en esos corredores, Yulisa? En esos corredores, al final, quien compra la guagua es el Banco Reserva. El transportista, ellos no ponen nada a lo que han asumido el corredor. Quien paga las guaguas es el ciudadano de a pie. Se le descuentan de los pasajes y de la tarjeta y se van descontando las guaguas. Como generalmente proyectan un flujo de pasajeros casi el doble de lo que debe de ser para que haya un peaje sombra, que eso fue lo que se hizo ahí, en la Núñez, en la Chulcha y en la Chalesón. Sí, hay un peaje sombra, ahí le transfieren combustible, le transfieren dinero todos los meses y al final no se logra el punto de equilibrio. Los choferes... que hay una compensación obligatoria por la cantidad de personas que no transitan en los autobuses. Sí. O sea que estamos hablando de que hubo una planificación a futuro que fue irreal. Correctamente, pero también el gobierno se comprometió, este gobierno, a pensionar a los choferes que pasaran de 65 años, no lo ha hecho.
se comprometió a comprarle los carros para deschatarrizarlo, es decir, sacarlo del parque vehicular, que es la verdadera transformación para que esos vehículos chatarra no sigan circulando. No sé si tuviste las condiciones de los vehículos que circulaban ahí, ¿verdad? Tú te diste cuenta. ¿Qué pasa? Que al no lograr el punto de equilibrio, esos choferes no pueden recibir nada. ¿Qué tienen ahogados que hacer? Mover esos vehículos a otro corredor. Entonces uno se pregunta, es una estafa, porque si el plan era sacar los vehículos en mal estado, sacar los vehículos de monoplaza, y lo que están obligados los propietarios es a llevar ese vehículo a otro corredor, van a ir a otro corredor a hacer lo mismo. Entonces nunca vamos a salir de los vehículos en mal estado, y la apuesta de la ley no era Entonces esa. están las dos cosas, los autobuses y los carros en mal estado. Correctamente. Si nosotros hubiésemos sabido que eso era lo que se iba a hacer, realmente uno se sorprende. Es decir, eso no es el espíritu de la ley. ¿Han hablado ustedes con el Intran? Tú eres legislador, tiene una voz autorizada en el hemiciclo para hablar de esto, para llamar quizás hasta a capítulo a tener una revisión sobre el tema de las autoridades de tránsito. ¿Se ha hecho? ¿Hay alguna explicación al respecto? Nosotros fuimos designados por el hemiciclo el fiscalizador de la ley. Sí, yo estoy asumiendo un rol de fiscalizador. ¿Tienes en plan, en ese papel de fiscalizador, tener algún tipo de acercamiento con el Intran? Hace como 2 o 3 meses la Comisión de Derechos Humanos precisamente seleccionó la ley 6317 para ser fiscalizada. Y en eso hemos encontrado de todo. Cuando te digo de todo, es de todo. ¿Qué han encontrado? Parquéate bien, que es un negocio, que al final, basado en el cumplimiento de la ley, te quieren cobrar la grúa, te quieren cobrar el espacio, una empresa privada que no puso nada. La ley lo que establece para un parqueo es la multa y la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Y hasta le tiran las fotos a los violadores. Yo tengo un hermano más pequeño que con sus hijos le tiraron una foto fichándolo con unos niños. La DGC. Sí, porque si tú a un violador le tiras una foto con sus hijos porque parqueó mal, donde la ley no establece, eso viola derechos. Eso está haciendo la DGC cuando se lleva el vehículo con la grúa. ¿Le toman una foto al conductor? Claro, al conductor una ficha. Y en el caso de mi hermano, con sus niños. ¿Y le tomaron la foto con los niños? Con los niños que vinieron de Estados Unidos. Cuando tú dices de una ficha, ¿a qué te estás refiriendo? Porque ¿qué responsabilidad tienen unos niños que porque su padre haya parqueado un vehículo, que la ley no establece que se lo lleve, sino la multa y la reducción de los puntos? Y que lo muevan el vehículo a otro sitio, que tú crees que te lo están robando, y aparte de eso le tiran una foto. ¿Qué va a hacer la DGC y el Intran con esa foto? Pregunto yo. ¿Cuál es el objetivo de esa foto? ¿Y eso se ha repetido? Eso está haciendo la DGC, violando derechos. ¿Para qué y eso aplica para que esos funcionarios sean llevados al Congreso a explicar por qué hacen eso. Pero tú estás el plan de regulación de motocicletas. El plan de regulación de motocicletas, eso no era lo que establecía la ley. ¿Qué establecía la ley? Bueno, en el artículo 75 al 79 de la ley 6317 establecía que los vehículos de motocicleta tenían que regularse a través del ayuntamiento, no podían más de dos personas estar en motocicleta, menores de 8 años tampoco, la placa en el chaleco y en el casco protector, y que ese registro, que era competencia del ayuntamiento con la Dirección General de Impuestos Internos, ahora el Intran lo está haciendo con el Ministerio de Interior, sacando impuestos internos, creando un doble registro. Y en eso del plan de motocicleta, que ya han ingresado como 17 millones de dólares de hace 3 años para acá, cobrándolo a 600 pesos. ¿Cobrando qué? Una supuesta licencia para el vehículo, que es un registro, pero el registro viola la ley porque quien está facultado por ley a registrar los vehículos es impuestos internos. O sea que hay un doble pago. Un doble registro y un doble pago. Pero lo peor de esto es que están regulando motocicletas que vienen por pedazos, que no tienen chasis, que no tienen identificación, que muchas veces son usados por la delincuencia, los sicarios, el atraco. O sea, la traen en pieza y la arman aquí. Correcto. Peligroso eso, porque tampoco Impuesto Interno tiene el registro de eso. Pero también ni le dan teórico, ni le dan práctico, ni lo depuran. Y a ti y a mí nos depuran. A ti te piden una certificación de no antecedentes penales. Entonces, ese plan de motocicleta al final no busca resolver el problema de la motocicleta, sino unos ingresos de 600 pesos por cada plástico. Ese es el plan de motocicleta que tiene este gobierno, que no lo establece la ley. Usaron la ley supuestamente y la ley dice todo lo contrario a eso.
Entonces, así es que andamos en el transporte, en la movilidad, en el tránsito. Entonces, no tiene sentido que nosotros tengamos una ley y que la autoridad haga lo que le venga en ganas, violando la Constitución, violando la ley. ¿Ya entendiste? Quiero que me expliques el caso del corredor de los girasoles. Hay una denuncia que tú mismo has hecho y la leo. Se trata de una violación a la Constitución al otorgarle la licencia de operación al corredor de los girasoles a un regidor electo y candidato a la misma posición por el partido de gobierno. Al entregarle estos permisos al regidor Nicolás Valdés, quien fungió como representante de la ruta del corredor 54 de la avenida Duarte de los Girasoles, el Intrant no se rige de acuerdo a la ley. Tus palabras, ¿sí o no? Claro, así es. Lo mismo que dije aquí. Cuando estamos hablando ya de un caso particular, habías dicho hace un momento, bueno, no se puede, eso viola la ley, pero esto tiene nombre y apellido. Estamos hablando de un regidor del partido de gobierno. ¿Están ustedes seguros de que se le ha entregado o participa en la licitación? Cuéntanos la historia con un poco más de detalle. Bueno, te dije que nosotros escuchamos, ¿verdad? A los propietarios, nos informaron todos los detalles. ¿Pero tienen evidencia de que es así? Yo te envié, creo que por el celular, sí, una lo tenemos foto. ahí, las fotos. Ah, bueno, una Vamos foto donde las autoridades del Intran están entregando a un secretario general, ¿verdad? De esa supuesta ruta. Y también, mira los carros, en qué condiciones están en los girasoles. Y aquí en esa foto, pues, están... Esa es la entrega de la entrega de la licencia de operación de la ruta que no la había entregado nadie porque habían 5 oposiciones. Y la autoridad del Intran, no sé bajo qué argumento y bajo qué poder tan grande, por encima de la Constitución y las leyes, pues deciden entregar esa licencia. Míralo ahí. Ahí están las personas que se le entregó esa licencia. Y dentro Entonces, de ellos está el señor Valdés. ¿O no? Ahí está, sí, recibiendo. Bueno, ¿hay alguna posición oficial que tenga la Fuerza del Pueblo dentro del Congreso? Porque ustedes tienen compañeros congresistas que son transportistas y tienen licencia de corredores ahí. ¿En la Fuerza del Pueblo? No, en el Congreso. En la Cámara de Diputados no tenemos. En el Senado. En el Senado puede haber, sí, que hay y puede haber, pero te pudiera decir que lo más importante y lo más traumático de todo esto es que precisamente quienes tienen los corredores eran dirigentes de la dirección política y dirección central de la Fuerza del Pueblo, que se fueron al gobierno, le entregaron los corredores, y ahí nuestro amigo presidente de la Junta Central Electoral tiene el mejor caso para determinar si se está usando o no los recursos del Estado, ¿verdad?, para favorecer la reelección en contra de los demás partidos. Tobías, tú has sido diputado varias veces, creo que 4 o 5, ¿verdad? 3. Esta Vamos sería hacia un cuarto. la cuarta. Explícanos por qué es inconstitucional entregar una ruta de tránsito terrestre a una persona que es funcionario electo, diputado, senador, regidor. La Constitución establece que Tobías Crespo, cualquier regidor, cualquier senador, cualquier alcalde, cualquier vocal y hasta los ministros no podemos hacer negocios con el Estado ni recibir el dinero del Estado. Y en caso de recibir algún dinero del Estado solamente es por educación, por la parte docente, porque hay tráfico de influencia, ¿verdad? Usted utiliza su influencia. Y en este caso yo te hablé que los corredores al final y en definitiva quien los monta es el gobierno, el fideicomiso al final, y yo creo que lo dije en tu programa, al final es una estafa. Se compran la guagua con los recursos del Banco Reserva, se transfieren dinero del Ministerio de la Presidencia al corredor porque no alcanza el punto de equilibrio. Se le entrega gasoil subsidiado y se le está transfiriendo. ¿Se entrega gasoil subsidiado? Claro, sigue entregándose gasoil subsidiado. Entonces esos son recursos del Estado, no es privado. Entonces el costo del Estado es prácticamente todo. Todo. Yo quisiera que me asignen un corredor así. Y a ti también. No, yo no. A mí que no me asignen un corredor, eso parece que da problemas. O que podría traer problemas. ¿Tú no quisieras ser sometida o ser indultada? No, porque a mí no me gusta infringir la ley. Si no se puede, no se puede. ¿Qué sigue? Pero ya entendiste. Completamente. Ya has mostrado la foto donde se le entrega a este regidor del PRM una concesión de los corredores, un permiso, una licencia de un corredor. ¿Ya esto se queda así? ¿Qué sigue?
No, yo entiendo que si el presidente de la República no toma cartas en el asunto, nosotros como Congreso deberíamos llevar a nuestra función de fiscalización con respecto a, a lo que tiene que ver con llevar a las autoridades del Intran que le expliquen al país, porque no solamente el corredor, yo te hablé del parqueate bien, ¿verdad? Te hablé del plan de motocicleta. De la licencia de puntos. De la licencia de puntos. Y ahora peor, también en el peaje se han inventado poner el paso rápido y que el que no Están divididos los carriles, una cantidad solo para pasos rápidos. No, ahora creo que lo pusieron solo todo. Para efectivo. Y el que se entre a un carril que no está en la ley, lo está multando. ¿Tiene una multa de cuánto? ¿De 1.200 pesos? 1.000 pesos creo que es, pero eso no está en la ley. No Ninguna está en la ley. autoridad, la Constitución establece que ningún funcionario del Estado, de la Administración, puede establecer una multa, una sanción. Eso debe estar en la ley. En la no hay normativa. sanciones administrativas en la ley. Hay sanciones administrativas, pero esa no está. Pero esa no está. No. Yo recuerdo que estuvimos en el Senado discutiendo esa y entendí, porque recuerdo cuando fui director de tránsito, que no sé si tú recordarás que los peajes se pagaban saliendo y retornando. Sí. Por lo menos no los que están concesionados, ¿verdad? Pero los que son del Estado. Y entonces se tomó una decisión que favoreció al país, que tú pagabas ida y vuelta. Pero estaban produciéndose muchos accidentes de tránsito en el retorno. La gente, al no tener que pararse, pasaba en el peaje como que no había ningún control y se estaban produciéndose muchos accidentes. Incluso el último que recuerdo destruyó $300,000 del paso rápido que en ese momento se estaba implementando y de las cámaras, porque el peaje es un punto de control y de seguridad ciudadana y de defensa, si el Estado así lo establece, incluso hasta de pesaje de los vehículos de carga. Y entonces tuvimos que poner los reductores de velocidad. ¿Tú recuerdas las boyas que se ponían viniendo en el peaje de las Américas? Claro, porque es que la gente viene a una alta velocidad y en un peaje usted no puede ir a esa alta velocidad. Se estrellaban hasta con la columna, camiones que se encendieron incluso. Entonces, en ese momento nosotros estuvimos señalizando cuáles eran los carriles que iban a ser para el paso rápido y cuáles eran los carriles que iban a ser utilizados para el tema del pago en efectivo. Y aún así, con la señalización, la gente cuando llega al peaje llega a una alta velocidad, porque es un punto. Y a veces, sin tú quererlo, entras a un carril de manera inadvertida, sin verlo. Hay gente que no tiene una buena visión, posiblemente el peaje no esté bien señalizado, y entonces cuando estábamos en la discusión yo entendí que no era lo prudente porque iba a encrispar mucho. De hecho, el peaje, tú aumentas 5 pesos, 10 pesos y te protestan. Imagínate que ahora tú pongas una sanción de 1.000 pesos. Es decir, el peaje es como la gasolina, que es incendiaria. ¿Te parece que es incorrecto que las autoridades intenten hacer que la mayoría de las personas tengan pasos rápidos en los vehículos? No, tú no puedes, el Estado no puede obligar a la ciudadanía a nada. Yo creo que no lo obligan, pero lo persuaden. Cuando se pone una cantidad mayor que los carriles para efectivo, hay un tipo de persuasión. No, es que si tú no tienes paso rápido, tú pagas en efectivo. Tú pagas en la moneda que tú entiendas. La tecnología es un medio, pero no es el objetivo. Al final lo que se necesita es que tú pagues. Entonces, ¿qué sería lo correcto? No Poner sé si las dos alternativas si en cada querrán casilla. aumentar la recaudación por ahí y hay algún incentivo por esa parte, pero el Estado no puede obligar. En Estados Unidos y en todos los países, tú que has viajado y mucha gente que nos están viendo, a nadie obligan a ir por el paso rápido. No, inclusive no hay, ¿cómo se llama el bracito que va? No. Correcto, hay eso. La gente por conciencia paga su tarifa y pasa. Porque tú tienes que ver también, Yulisa. Déjame decirte que pasan a alta velocidad. Siempre y no trata, porque es que tú vienes, hay una ley que es la segunda ley de Newton que dice que todo cuerpo en movimiento trata de mantener ese movimiento a menos que haya una fuerza que lo paralice. Que lo y todo cuerpo en reposo intenta mantener ese reposo a menos que haya una fuerza que lo empuje a cambiar ese reposo. Así pasa cuando nosotros nos aproximamos a los peajes. Venimos a alta velocidad y tenemos el stop. Entonces ahí viene el inconveniente. Entonces yo creo que obligar a los ciudadanos y sobre todo que hay denuncias que tiene el dinero. Este gobierno no hace denuncias, hace de todo y no hace nada porque parece que la transparencia y la dirección de ética pública se ha ido de vacaciones. Los ciudadanos han denunciado que en el peaje le están robando los balances
a los ciudadanos. Y nadie ha dicho nada, nadie ha un reportaje. Aquí se le roban el balance de las tarjetas a los infelices de Solidaridad, se les robaron 450 millones de pesos a los pobres y nadie dijo nada de que con unos colmaderos, con unos chiperos. Está en la Procuraduría el caso. Ah, qué bien. Gracias, Tobías. Este muchacho sí 40 casos de corrupción que no han sido sometidos y que los funcionarios se les pide, se toma un café, le piden una licencia, después renuncian. No, del gobierno, de este gobierno. Se enferman. Algunos y renuncian y lo cambian y no hay ninguno sometido. Bueno, hay varios casos así. 40. 40 casos. Más de 40. Y eso que estamos en el mismo gobierno, no ha venido un nuevo gobierno. Tobías, ¿piensas tú como fiscalizador referirte a este caso de los girasoles, referirte al caso de la presencia de personas que tienen asignaciones de corredores y que están en el Congreso? Venimos en una época electoral que pinta ser un poco caliente, caldeada entre los partidos políticos. ¿Piensan ustedes que esto debería tratar de ser quizás ventilado en la Junta Central Electoral, en la Procuraduría General de la República? ¿O entiendes que solamente con denunciarlo ya se está haciendo la labor? Bueno, el gobierno tiene un ministerio público independiente. Nosotros desde el poder legislativo, y no es desde ahora porque estamos en campaña, tú nos conoces. Yo tengo del 2020 indicándolo a los corredores. Y he sido consistente con eso. Una vez el presidente de la República en la inauguración de un corredor me mencionó, ¿verdad? Y yo le pregunté al presidente que me demuestre que todo lo que yo estaba diciendo... ¿Cómo que te mencionó? Yo pensé que era un reconocimiento, te iba a decir muy noble. No, que yo me estaba oponiendo a los corredores y yo nunca me he opuesto a los corredores. Los corredores debe ser la apuesta. Lo que yo me he opuesto es al mecanismo que han utilizado, que al final es una estafa. El mecanismo es una estafa. Sí. Gracias, Tobías. Tú Gracias siempre me dejas esto muy encendido cuando vienes. Tobías Crespo, diputado del partido Fuerza del Pueblo. ¿Tú vuelves a ser diputado en las elecciones próximas? ¿Por la misma circunscripción? La 2 del distrito. Tú deberías pasar al Senado ya, Tobías, como que... Nosotros en política hemos aprendido que el político es ser y sus circunstancias, y don Juan nos enseñó que lo general está por encima de lo particular, y yo estoy trabajando para que la Fuerza del Pueblo llegue al poder el 19 de mayo y Leonel Fernández seguramente el 16 de agosto como presidente de la República por cuarta ocasión. Ok, no más palabras, magistrado. Gracias, Tobías Crespo.